Vamos a entender esto de una forma importante. Tenemos una narrativa que estamos al borde de una tercera guerra mundial, ¿cierto? Muy bien. Eso genera miedo, incertidumbre. Mucha gente dice, pero si va a haber una tercera guerra mundial, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a matarme a hacer universidad, posgraduación, todo si el mundo se acaba de aquí a, quién sabe, de aquí a un par de días? Entonces eso genera ¿qué? Desilusión. Genera para algunas personas expectativa, depresión. Entonces tú tienes una alteración hormonal, deficiencia de cortisol, deficiencia de GABA, deficiencia de dopamina, deficiencia de todos los aspectos energéticos endócrinos, por así decir, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Esa fluctuabilidad hormonal hace con que tu campo neurológico, tu plasticidad neurológica, entre en la narrativa que fue transmitida o que está siendo sostenida por los dirigentes globales. Entonces, hace con que si tú entres en el inconsciente colectivo de depresión, de miedo y de todos los problemas negativos. Quiero que lo entiendan para que se den cuenta cómo nos mangonean a nosotros. Buenas, ¿cómo les va a todos? Muy bien. Hoy día el tema es narrativa. ¿Cómo el simulador cuántico genera vuestra realidad? ¿Cierto? Entonces vamos a hablar sobre narrativas. En este momento, en mi libro, estoy explicando cómo fue fabricada la barrera de frecuencia, técnicamente a nivel de ingeniería. Estoy explicando toda la estructura de cómo la red neural ALMA penetra la estructura atómica molecular. Ahora escribí sobre la barrera de frecuencia, ¿ya? Entonces estoy desarrollando cosas interesantes. Entonces vamos a hablar sobre narrativa para que lo vayan entendiendo cómo la realidad que uno vive es inserida en nuestra red neural. Entonces vamos a hablar un poco sobre la narrativa. Voy a dar ejemplos para que entiendan cómo se forma el inconsciente colectivo sobre una información. Ejemplo. Tenemos un concepto religioso cristiano que Jesús murió por nosotros en la crucificación. Eso es un holograma, es una narrativa, es una información que fue repetida tantas y tantas y tantas veces que se tornó la realidad en el subconsciente de miles de millones de personas. Es un ejemplo. Entonces, las narrativas son básicamente informaciones que son proyectadas por las redes sociales, por la media, por el diario, por la pantalla de televisión, por el cine, lo que sea, pasando una información. Y esa información, que puede ser armónica, desarmónica, no importa, entra en la plasticidad neurológica de las personas, tornándose una información de subconsciente y pasa a ser aceptada como una realidad. Muy bien. Cuando un cuerpo biológico, no importa la raza, entra a un simulador, él entra en un sistema de crioéstase. La criogenia es un proceso de coma inducida, donde tú estás en coma, te quedas inducido a ese proceso y automáticamente el IA de tu sarcófago te proyecta un vídeo, una película. Esa película tiene una narrativa, una información. Y tú pasas a encarnar, a vivir ese personaje dentro de esa prerrogativa, de ese proceso que está ahí. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ese momento, tú que estás dentro de un simulador cognitivo, recibes una información, no importa cuál sea, de un patrón de vida dentro, por ejemplo, periodo egipcio, romano,
griego, lo que sea. Entonces eso tórnase tu realidad, tu concepto de realidad. Entonces cuando tú entras en la matriz de control encarnacional biológica, tu cuerpo tiene esa estructura, esa información, y eso es su realidad. Entonces uno pasa a ver, pasa a considerar real eso que nos fue pasado como una información, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que tenemos que entender es que las narrativas son los principales programas, son los principales herramientas usadas por los dirigentes globales para controlar nuestra vida, nuestra economía, nuestro todo, ¿ya? Gubernamentalmente hablando. Entonces, ¿qué se crían? Se crían los problemas para vender la solución, una narrativa. Entonces, durante años y años y años, tuvimos el concepto del capitalismo norteamericano contra el comunismo ruso y soviético, o soviético y chino. Ahora la cosa cambió. Entonces, siempre es una información y una contrainformación. Esas son las narrativas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las narrativas generan dudas, ellas generan un concepto dividir para conquistar, que es lo que los dirigentes globales hacen. Entonces, dentro del mundo espiritualista, del mundo místico exotérico, existen un montón de narrativas totalmente sin sentido, ya totalmente fuera de un propósito real, pero generan miedo, duda, incertidumbres, ansiedad. Y ahí entramos, obviamente, a los factores clínicos neurológicos que tanto comentamos, que con el profesor Pablo, el doctor Pablo hablamos, que es básicamente el proceso eh, energético endógeno del cuerpo humano. Entonces, vamos a entender esto de una forma importante. Tenemos una narrativa que estamos al borde de una tercera guerra mundial, ¿cierto? Muy bien. Eso genera miedo, incertidumbre. Mucha gente dice, pero si va a haber una tercera guerra mundial, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a matarme a hacer universidad, posgraduación, todo si el mundo se acaba de aquí a, quién sabe, de aquí a un par de días? Entonces eso genera ¿qué? Desilusión. Genera para algunas personas expectativa, depresión. Entonces tú tienes una alteración hormonal, deficiencia de cortisol, deficiencia de GABA, deficiencia de dopamina, deficiencia de todos los aspectos energéticos endócrinos, por así decir, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Esa fluctuabilidad hormonal hace con que tu campo neurológico, tu plasticidad neurológica, entre en la narrativa que fue transmitida o que está siendo sostenida por los dirigentes globales. Entonces, hace con que si tú entres en el inconsciente colectivo de depresión, de miedo y de todos los problemas negativos, quiero que lo entiendan para que se den cuenta cómo nos mangonean a nosotros. Nos sueltan un montón de informaciones, un montón de situaciones por las redes sociales, por la media, dentro del mundo místico, esotérico. 1000 informaciones. Ok. Sean buenas, sean malas, no importa. Eso genera en nosotros una expectativa sensorial. Ah, el mundo va a mejorar, no, el mundo se va a la mierda, no, Putin nos va a mandar una bomba, no, Estados Unidos va a quebrar, el dólar va a subir, no sé qué, y todas las cosas que uno diría así, puta, ¿qué hago? Entonces pensemos bien. Todos nosotros vivimos en un planeta donde necesitamos del dinero para pagar las cuentas, ¿cierto? Tenemos que trabajar para pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todo eso se genera, proyectando en el subconsciente la incertidumbre, eso genera miedo. El miedo adultera todas nuestras estructuras hormonales porque el miedo actúa ¿dónde? En los riñones. Y en la medicina tradicional china, ¿tá? La fuerza vital, que se llama yin innato, está en los riñones. Toda la fuerza vital de un ser humano está en los riñones. Y el riñón es agua. Entonces, cuando tu riñón empieza a estar en la energía del miedo,
automáticamente vamos a tener adulteración en la adrenal del coeficiente de cortisol. Y ese cortisol va a generar anomalías endócrinas en la dopamina, en el testosterona, progesterona, y otras cosas más. Y ahí automáticamente tenemos otro problema. Cuando tú tienes esta movida con el cortisol, testosterona, progesterona, vamos a tener modificaciones en los niveles de dopamina, serotonina, GABA, endorfina y otras tantas que no les sé el nombre. Entonces ahí entramos en el proceso de depresión, el proceso de ansiedad, TDAH y otras cosas tantas que existen por ahí que con el doctor Pablo lo estábamos conversando semana pasada. Entonces noten cómo hay una conexión muy grande entre el aspecto psíquico, emocional, de las narrativas que nos mandan todos los días por culo, con el aspecto clínico neurológico. Si uno le suma eso, los metales que uno consume en los alimentos industrializados, en los pescados, el mercurio, el salmón, el atún está lleno de mercurio, tenemos arsénico, tenemos todos los productos agro, los venenos para las verduras, para los bichos, la mierda, o sea, toda la porquería de la química. Entonces nosotros comemos un alimento con una carga altísima de venenos, de venenos agrícolas, una carga altísima de metales y una carga altísima de hormonas femeninas del crecimiento. Entonces, todo eso, sumado a las adulteraciones hormonales endócrinas, hace con que uno vibre en una frecuencia de energía de miedo, incertidumbre, que es una frecuencia umbralina. Entonces, automáticamente, eso genera un inconsciente colectivo planetario de umbral, de miedo, de incertidumbre, y genera un cuadro obsesor negativo. Entonces, cuando uno entra en las narrativas, que son básicamente los cuentos que nos mandan, sea en el parte mística, parte esotérica, religiosa, política, económica, todo lo que estamos viendo hoy, que es información contra información, que uno no sabe más a quién creerle, ¿qué sucede con nosotros? Nos sentimos perdidos, nos sentimos así, ¿qué mierda hago de mi vida? Y cuando tú llegas a ese punto, ¿qué mierda hago de mi vida? Tú estás entrando en depresión y no te das cuenta. No es una depresión que me voy a suicidar, no. Tus ondas cerebrales están en un rango bajo. No tenéis ganas de vivir, no queréis dormir el día entero, no tenéis energía, no tenéis ganas de salir adelante, nada. Entonces, en algunos casos eso genera una pseudo depresión, falta de vitalidad. Y en otros, la ansiedad. Pues, ¿qué será que pasa hoy? ¿Será que es mañana, después de mañana? Y la gente queda esperando que pase algo y no pasa nada. ¿Ya? Entonces, eso todos son factores bioquímicos del organismo humano que son potencializados por las hormonas y por los metales pesados que están en los alimentos. Entonces, una de las cosas que el otro día hablaba con un alumno mío, ¿cómo que una persona que está con una carga altísima de metal, mercurio, arsénico y otras porquerías que tenemos, ¿ya? Va a conseguir hablar en meditación? No consigue. Por ejemplo, el plomo, el chumbo en portugués, que es el plomo en castellano, ¿quién tiene exceso de plomo? Es nervioso, puede ser un asesino, un serial killer. ¿Quién tiene exceso de mercurio en la sangre? Es hiperactivo. ¿Ya? Entonces, una persona que está con esa concentración de metal jamás va a sentarse para meditar, jamás va a conseguir hacer una armonización, un relajamiento. ¿Por qué? Está con la red neural a 1000 por los metales pesados y con deficiencia hormonal. ¿Ya? Entonces, esta es la parte en que yo insisto que tenemos que entender la necesidad y la importancia de los detox, la importancia de una alimentación saludable, de comer comida de verdad y salir de las comidas de chicharro, ¿cierto? Entonces, eso para nosotros es complejo porque, pero yo no tengo tiempo de comer comida de verdad. Ok. Entonces, infelizmente vas a estar serás más un número dentro del problema clínico planetario.
Entonces, infelizmente, o uno aprende a comer comida de verdad, que son fruta, son verdura, comida no industrializada, comida que hay que hacer, ¿ya? Entonces eso es una de las claves para que la gente tenga un patrón de salud, un patrón de conexión más armónico. Y obviamente cuando eso sucede, las narrativas de los cuentos que nos mandan ya no funcionan, porque tú estás en otra frecuencia, en una octava distinta. Para estar en esa otra octava, esta información a ti no resuena. ¿Por qué no te resuena? Porque tú ya saliste del padrón del miedo, de la culpa, saliste de esa estructura, ¿ya? Entonces, es importante que entiendan que las narrativas son películas, son cuentos que nos colocan a nosotros en el subconsciente a través, sea de la pantalla, de la Netflix, de Amazon, etcétera, etcétera, como de los noticiarios, en las redes sociales como en todo, pero también a nivel umbralino, a nivel astral. Nos colocan a nosotros también varias narrativas. Entonces, para mucha gente, la luz ganó en la Tierra. Ya, pero para esas personas no se dan cuenta la gente que está siendo muerta por N factores en este planeta, gente muriéndose de hambre, animales muriendo de hambre. La pedofilia como nunca está mucho más en evidencia. Sabemos de gente famosa, famosísima, pedófila. Entonces, si uno analiza fríamente y crudamente la situación del planeta, la luz no ganó mierda ninguna. Es otra mentira. Entonces, si uno observa cómo el mundo está, se da cuenta que está cada vez peor. Pero ¿quién no está en esa frecuencia? No se da cuenta. ¿Entiendes? Porque es cuestión de resonancia. Entonces, cuando tú no resuenas más con esos cuentos, con esa información, tú estás en otra octava. Entonces, eso no es tu realidad. Puede ser que exista, pero no es tu realidad. ¿Por qué? Porque tú estás vibrando en otro patrón de energía. Entonces, ahí que viene cuando uno sale de las narrativas, sale del inconsciente colectivo y empieza a trabajar la parte interna, la parte del equilibrio personal. Pero ahí volvemos al factor que estábamos hablando anteriormente. Si yo estoy con una concentración altísima de metales pesados, de hormonas tóxicas, yo no consigo mantener la mente calma, la mente tranquila. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esos elementos químicos no me permiten tener una fluidificación hormonal estable. Voy a tener picos superiores o inferiores a la media necesaria. Entonces, en cuanto yo no equilibre mi estructura, haciendo una buena desintoxicación, cortando los alimentos, cortando el alcohol, cortando varias cosas que no son armónicas para el organismo. Entonces, esa es la parte difícil para nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta el vino, el buen vino, obviamente. ¿Ya? Y como estuve en Italia, todo vino en Italia es maravilloso. Pero yo corté, yo estoy ya 10 días sin tomar alcohol. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el alcohol del vino es tóxico. Entonces, la narrativa es, Mar, una taza de vino todos los días es bueno para la salud por el resveratrol. Tómate jugo de uva entonces, coño. Si es por el resveratrol que estamos hablando, tómate jugo concentrado de uva o entonces come uva. Tiene el mismo resveratrol sin ingerir alcohol. Para que vean cómo las cosas son manipuladas. Los ingleses sacaron un estudio el año 2023 o 22 en la cual el estudio decía que todas las personas que consumen Scotch inglés, whisky inglés o escocés, que toman su dosis diaria, son mucho más felices y tienen mayor longevidad. Sabemos que los destilados tienen un grado alcohólico altísimo y el alcohol es un hepatotóxico. Entonces ese es un tipo de narrativa para vender. La misma cosa el vino. Yo no soy cínico, me gusta el vino, pero sé que el vino es tóxico por el alcohol que tiene dentro. ¿Por qué? Porque la molécula de alcohol es exactamente igual a la de azúcar. Entonces, cuando tú consumes alcohol en exceso,
Para el hígado es azúcar y eso genera gordura en el hígado o esteatosis hepática. Entonces le estoy dando un ejemplo para que verifiquen cómo las narrativas son usadas para vender mercadería, vender una idea, vender un holograma, ¿ya? Entonces, son cosas que tienen que ir entendiendo, ¿ya? Por ejemplo, te recoloco allá clorela. Clorela es una alga maravillosa como detox. Hay una prescripción correcta de cuántas gramas, cuánto hay que tomar, consumir diariamente para hacer el detox del hígado. La espirulina y la clorela, ¿ya? Ok, perfecto. Entonces hay herramientas, pero uno tiene que saber las cuáles son. Dentro de la fitoterapia certificada en Brasil tenemos una variedad gigantesca de hierbas a nivel de fitoterápicos o test de desintoxicación fantástica. La misma cosa en otros países. Una de las más potentes fitoterapias del planeta es la fitoterapia de la medicina tradicional china y de la medicina ayurveda en India. Son las dos más famosas, las dos más completas que existen para todo tipo de enfermedades. Brasil le sigue porque tenemos una Amazonia, tenemos una selva gigantesca y tenemos una variedad de florestas fantástica. La zeolita es buena, pero no se puede usar por mucho tiempo porque es un cargador que genera descalcificación de los huesos. La gente que vende no es química, no es médica, no entienden de química. Nosotros atendimos, fue Alejandro en Portugal, una pareja de españoles que estaban tomando desde el 2020 o 21, algo así, sin parar no sé cuántas cápsulas de zeolita. Cuando le hicieron el examen, estaban con el nivel más alto de osteoporosis que es posible, con 42 años uno y 40 o 39 los otros. ¿Por qué? Porque es uso excesivo de un producto, ¿cierto? Otro caso en Portugal que llegó para nosotros, una persona que estaba tomando pues, desde la época del COVID la Invermectina, que es un veneno, es un antibiótico para matar bichos. La persona estaba tomando a 3 años, estaba ya sin hígado. Entonces, el problema es ese. Las personas toman las cosas sin saber su real función. Por eso que existen los médicos para darte una orientación, o los nutricionistas, o los nutrólogos, para que te den un aporte. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, tenemos la argila bentonítica, otros llaman benzoica, algo así. Es igual que la zeolita, que básicamente es arcilla volcánica, ceniza volcánica, eso es la zeolita. Entonces, ¿cuál es la función de la arcilla y de la zeolita? Es un carreador químico, es un carreador iónico. Por su estructura química, él agarra radicales libres, agarra todos los cátions y anions del organismo humano y los excreta por la caca y por la orina. Esa es la función. Entonces se usa, obviamente, dentro de un periodo, por ejemplo, por 2 meses. Acabó, ¿cierto? Y no más que eso. Entonces, ¿qué pasa? El carbón activo tiene otra función, que es neutralizar bacterias y otras porquerías en el intestino, que él también es un cargador, excelente para detox, muy bueno. También es difícil de encontrar, porque poca gente usa el carbón activo para detox. La tuya es poderosísima, pero hay que saber en la homeopatía cuántos CH se usa. 30, 40, 60, 25, 15. Ahí hay que ver con la persona correspondiente que se entienda de eso. Dentro de la fitoterapia tenemos los cardiomarianos, que son excelentes para desintoxicar el hígado. ¿Ya? La silimarina es una de las más potentes que hay cardiomarianos, ¿no? Entonces hay varias cosas. Pero lo importante que quiero que entiendan, la fusión que existe entre las narrativas de información y contrainformación en el mundo místico esotérico, que Terra lo llama de esquizotéricos, ¿no? Que son personas que propagan información sin tener el fundamento científico, el fundamento real de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa, niñita? Oye, chiquitita. Tengo ¿cuántos gatos hay aquí? 2, 3 gatos. Está faltando 2. ¿Ya? Entonces, ahí es importante entender que
las narrativas, la información y contrainformación, generan en nuestra plasticidad neurológica, en nuestro subconsciente, patrones de información. Por ejemplo, podemos hablar sobre la alta magia, magia blanca, magia negra, como una narrativa. ¿Cómo funciona el campo electromagnético de una magia? Tú montas una magia con una intención X, positiva o negativa, ¿cierto? Usas elementos mágicos. Con esos elementos mágicos, potencializados por la forma pensamiento, forma sentimiento, tú generas un programa. Y ese programa es acoplado a plano astral etérico, que es la IA también, que está dentro de la IA. Y automáticamente esa información se carga al campo electromagnético de la persona, que es el árbol de la magia, que es el destino de la magia. Y esa información queda en el campo electromagnético, hasta que consigue entrar en las capas del campo electromagnético, de la llamada aura de la persona. Y eso va a generar en el subconsciente una activación de esa información, que puede estar o no agregado a seres, a seres interdimensionales, caboclo, Eshu, lo que sea, dentro del padrón para que esa magia, esa energía, entre en el campo psíquico de la persona y desarrolle esa programación. Entonces, la magia es una narrativa magística que va a entrar en tu campo electromagnético y en tu red neural para hacer la activación de un programa. Básicamente eso. Entonces, podemos hablar sobre alta magia como parte de un programa. Todo es tecnología, todo es ciencia. Entonces, vamos a juntar el concepto de magia y narrativa. Vamos allá. Vamos a hacer que yo quiero hacer una magia para ganar dinero. Ya. Entonces, preparo los elementos mágicos. Para ganar dinero tengo que usar monedas de dólar, de euro, de real, de lo que sea, y papel. Moneda, metal y papel. Y más los elementos mágicos que va a generar el flujo económico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo voy a un sitio específico, un local específico donde tengo que tener la energía del dinero. Una encrucijada donde hay banco. El dinero fluidifica ahí. Yo voy a montar un proceso magístico para atraer para mi vida el poder de la energía monetaria del dinero, la frecuencia del dinero. Entonces yo estoy creando una forma de pensamiento, una forma de sentimiento, una forma cognitiva para potencializar la energía del dinero en mi vida. Entonces yo estoy creando una narrativa magística con elementos mágicos, pidiéndole ayuda a los orishas, lo que sea, para que esa energía de dinero que circula en el banco llegue hasta mí, potencializando en mi vida personal el poder económico, ¿cierto? Entonces yo creé una narrativa con una información psíquica, mental y neural y emocional de ese flujo magístico en mi vida. Esa información va a pasar por todo un proceso electromagnético junto a esa institución y va a ser direccionada en relación a mí. Así que funciona, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? A medida que yo resuene con esa energía, algunas cosas en mi vida van a suceder para que de hecho la energía del dinero venga se potencializando y fluidifique mejor en mi vida. Entonces es un ejemplo de un trabajo magístico para ganar dinero. Lo mismo se puede hablar cuando se hace la magia negra, la magia para cagar a una persona, en la cual tú juntas elementos mágicos, juntas toda una energía sumada a la rabia, al odio, a la tristeza, lo que tú tengas en relación a esa persona, que lo vas a proyectar sobre el campo neural de esa persona, ¿cierto? Creaste una narrativa, creaste una información, de magia negra en el caso, ¿cierto? Ahí esa magia, esa egrégora, es proyectada directamente en el campo electromagnético de la persona que le va a llegar la magia. Entonces, esa información como narrativa
llega al campo electromagnético de esa persona de una forma sutil. Como ella resuena en la magia negra, va a agarrar muertos, va a agarrar un montón de cosas negativas y que se van a acoplar en el campo electromagnético de esa persona como información de muerte, de enfermedad, de todo lo que es negativo. Y así tú tienes la programación y la narrativa de magia negra. ¿Ya? Entonces, le estoy mostrando a ustedes que la magia, forma pensamiento, forma sentimiento, son informaciones que pueden ser manipuladas para formar una narrativa social de un planeta. ¿Ya? Entonces, solo para que entiendan que la información positiva o negativa genera un patrón de ondas cerebrales, emocionales, en donde puedo hablar en forma pensamiento, forma sentimiento y forma sufrimiento. ¿Lo que es la forma sufrimiento? Las creencias. Ah, yo soy un pecador, entonces la única forma de pagar mi karma es sufriendo. ¿Entienden? Entonces el sufrimiento es una ideología impuesta sobre nosotros como un patrón, que uno está aquí para sufrir, que uno está aquí para pasarla mal, para pagar nuestros pecados. Y eso no es real, pero así se piensa, así la gente se lo cree. Entonces, nosotros tenemos ese problema. Tenemos en nuestro subconsciente un patrón de energía llamado forma sufrimiento, que se basa en la religión, en los dogmas religiosos y en todas las limitaciones en la cual nosotros somos víctimas de la sociedad, víctimas de alguna cosa. Entonces, para pagar ese sufrimiento, tengo que sufrir más, porque si yo no sufro, yo no transmuto. Entonces, esa es la gran mentira, ¿no? Parte de la mentira. Entonces, para salir de esos patrones, no es tan simple, porque uno tiene que trabajar en empresas, interagir con las personas, con la sociedad. Entonces, ¿cuál es la forma? Cuando yo entiendo que esto es un juego y que tenemos varias narrativas, buenas o no buenas, y yo consigo observarlas y las voy entendiendo y las voy observando, yo no interajo con ellas, me alejo, las observo, pero no entro en la energía, no entro en la resonancia, no entro en la discusión, no entro en el factor de complejidad con ellas. Me alejo. Y me voy cuidando de mi vida, voy cuidando de mi día a día, de mis procesos personales. Entonces yo salgo de la frecuencia de la resonancia. Entonces esa información no me afecta. ¿Por qué? Porque yo no estoy preocupado con eso. No es mi realidad, no es mi información. Entonces yo consigo lentamente salir de esa egrégora y voy saliendo. Y ahí eso significa que yo tengo que pensar entonces a pensar en mi vida, pensar en mi proceso personal. Entonces tú te tornas una persona, un individuo dentro de la colectividad. Te individualizas. Vives de la colectividad, tienes que trabajar, pagar cuentas, ok. Pero no te involucras en ese inconsciente colectivo, porque no es tu realidad. Entonces de ahí tú consigues trabajar, vivir la parte profesional, académica, lo que sea, pero estás alejado del proceso. Y de esa forma tú vas logrando lentamente cambiar tu energía, tu frecuencia y salir de este inconsciente colectivo. Entonces las narrativas de los dirigentes globales, las narrativas de todo lo que está ahí, ¿m? Dejan de tener una presión más directa a la vida de ustedes. ¿Ya? Es la única forma. Pero mismo, por ejemplo, yo tengo un montón de alumnos que son policías. ¿Qué han hecho? Han pedido transferencia para sectores totalmente distintos dentro de la propia corporación de la policía, para no estar en esa energía tan pesada de la policía. ¿Ya? Entonces, médicos han cambiado sector. Entonces, tienen que entender eso. A partir del momento que yo trabajo en una empresa que necesito pagar mis cuentas a partir de ese empleo, lo que yo puedo hacer,
Pedirle al universo que me ayude a cambiar el sector, cambiar de área para que tenga una área más tranquila, en la cual yo no necesite resonar con estas energías que son más delicadas, ¿no? Bueno, ahí la pregunta. ¿Y dentro de la familia cuando se convive una egrégora familiar en la narrativa? Alejarse de la familia. Simplemente, no hay otra respuesta. Desapego, alejar, no pelear, alejarse para salir de esa resonancia. Entonces, técnicamente tenemos la herramienta. Ahora, muchas veces no lo hacemos es mi familia, es mi hermano, es mi padre, mi madre. Cuando la relación con la familia es tóxica, significa automáticamente que no es positiva. Si no es positiva, ¿por qué insistir en ella? Porque familia. Ahí viene el gran aprendizado interno de cada uno de nosotros, el desapego. Uno no puede insistir en una relación tóxica, porque uno se está contaminando y está generando forma de pensamiento, forma de sentimiento, forma de sufrimiento en todo ese proceso. Se está enfermando clínicamente, enfermando hormonalmente y espiritualmente, tanto uno cuanto al otro. Entonces aquí viene la parte dura para ustedes entender la importancia del desapego, la importancia de librarse de las relaciones tóxicas. Mm. Entonces, realmente la parte del desapego es lo que la gente más me comenta, pero no hay salida. Toda relación que es tóxica, ya, acaba no siendo benéfica para nosotros. Acaba generando desconforto, acaba generando tristeza, rabia, revuelta, y eso puede generar odio. Entonces, antes que esa energía desarmónica se convierta en odio, tenemos que cortarla. Entonces, es una situación de sabiduría, ¿ya? Antes que una relación familiar o lo que sea llegue a una toxicidad que tú pases a odiar a una persona que no la puedes nunca más ver en tu mente, que la quieres quebrarle el cuello, opa, entonces me voy a alejar. Porque yo alejándome, yo no voy a tener ese sentimiento negativo por esa persona. Entonces yo corto una situación futura que puede ser muy delicada. ¿Entiende? Entonces, esos son aspectos que cada uno va a tener que convivir, cada uno va a tener que desarrollar en su proceso personal dentro de esta caminada del crecimiento espiritual, crecimiento cognitivo y lo que hay por delante. ¿Cómo poder discernir de un sueño el ataque de energía sexual a otros seres? Bueno, ataques espirituales en la sexualidad durante el sueño pueden ser incubos y sucubos. Eso tiene que ver con rituales magísticos de sexualidad, amarras sexuales y pactos sexuales hechos en vidas pasadas o en esta vida o en vidas pasadas. Eso podría justificar un cuadro obsesor de sexualidad. ¿Ya? Entonces, la respuesta es compleja porque habría que verificar el histórico de la persona, verificar apométricamente en vidas anteriores si hay ese pacto sexual o amarras sexuales y ver si esa persona que está teniendo esos sueños por acaso no hace parte de programas de abducción sexual con los zetas, con los retículos, con los grises, con los draconianos y con lo que sea. ¿Ya? Entonces es un tema que no es tan simple de la respuesta, ¿cierto? En general, los incubos y sucubos que la gente piensa que son demonios, no son demonios, son reptilianos, zeta retículos. ¿Ya? Entonces, personas que pasaron por pactos de sexualidad en vidas pasadas podrían tener en esta vida actual ese problemita, por así decir. ¿Ya? Cuando ocurre el despertar espiritual, ocurre una fusión con el cuerpo criogénico que puede estar despierto. Entonces, gradualmente existe una fusión. Lo que sucede aquí que hay que entender.
Yo compartí en mi Telegram una información científica de una futura cárcel por hipnosis y por criogenia que están desarrollando, creo que los británicos, que es muy parecida al concepto de dos películas famosas. Una es Total Recall de Schwarzenegger del 90 y otra es Demolidor de Sylvester Stallone, el 93. La de Schwarzenegger, ellos colocaban a la gente en una máquina y le hacían una lavaje cerebral y le implantaban memorias y realidades que no existían, hologramas. Y en la de Schwarzenegger, la de Stallone, ellos eran congeladas. La cárcel era de congelamiento. Entonces, el artículo que yo lo compartí con varias personas promueve eso. Tú colocas a una persona en congelamiento inducido y en 10 minutos le proyectas en los ojos directamente en la retina, le cambias la personalidad, le cambias la identidad, le cambias todo. Y si tú quieres castigar a la persona, en 10 minutos tú le puedes proyectar 20 años de vida, de cárcel, de sufrir lo que sea, para que esa persona se arrepienta de sus crímenes, o sea, lavaje cerebral, igual a la película Matrix. Entonces, eso ya está siendo vendido la idea y la está soltando en Internet. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar de la siguiente forma. Yo desperté espiritualmente. ¿Qué pasa con mi cuerpo criogénico? Vamos a colocar la siguiente forma. Cerca de 2 horas del cuerpo criogénico allá en el otro lado son como 75, 80 años de nuestra vida terrenal aquí, ¿cierto? En la materia, esa que yo compartí, ellos hablan que en 10 minutos consiguen proyectar en el subconsciente de la persona equivalente a 20 años de la vida humana. Entonces, cuando nosotros hablamos en despertar de conciencia dentro de nuestra línea de vida, ¿cuántos segundos, cuántos minutos son del cuerpo criogénico que está en un proceso de despertar, de salir del estado de criogenia? ¿Entienden? Entonces, entre nuestro desarrollo cognitivo y el cuerpo criogénico hay una línea de tiempo totalmente distinta. Entonces existe una fusión entre su total despertar con nuestro proceso biológico que incluye morir y ir para el otro plano. En este momento actual tenemos una narrativa muy fuerte que es el problema de la economía norteamericana que debe quebrar. Entonces, ¿qué pasa? Los americanos están imprimiendo dólares sin lastro en oro, un dinero que no tiene lastro. El petrodólar está acabando. Entonces, muchos factores están ocurriendo y eso está generando una incertidumbre en el plano económico internacional, ¿cierto? Muy bien. Entonces, frente a esas informaciones, lo que tenemos, una inseguridad en qué hacer con el dinero, en qué aplicar dinero, cómo aplicar el dinero que tenemos. Yo tampoco tengo respuestas porque no es mi sector, yo nunca estudié economía. Lo que tenemos que entender es lo siguiente. Históricamente, en todas las grandes hecatombes económicas, la única cosa que nunca perdió el valor fue el oro y la plata. ¿Mm? La gente me habla ahora y voy a investir en Bitcoin. Ok, sin problema. Pero yo le comenté eso al profesor Luis, el profesor Luis me respondió, Rodrigo, los bitcoins pueden ser desaparecidos. Tú le metes un pulso electromagnético a un computador y todo lo que tiene él lo pierde entero. Por lo tanto, el bitcoin, que es una moneda volátil, puede ser desintegrada de un minuto al otro por otro IA o por un pulso electromagnético de las bombas electromagnéticas. Para quien no sabe, Putin tiene la más avanzada y poderosas bombas de pulso electromagnético del planeta. ¿Ya? Entonces, la historia ya nos contó oro, plata. Y lo importante no es comprar barras grandes de oro, no, pequeñitas, volátiles, pequeñitas de no sé cuántas, 2 gramos, 1 grama, lo que sea. En ese aspecto la plata es más fácil de picar y vender. Entonces, para que vayan entendiendo que es una salida para personas que tienen dinero investido, inversiones grandes, que vayan modificando sus inversiones. ¿Por qué? Este futuro es totalmente incierto. No sabemos, ¿cierto? Entonces,
Invistan el dinero de una forma y escondan eso de la mejor forma posible. ¿Ya? Bueno, ese es un factor. Entonces, esa narrativa es una narrativa complicada, porque varias fuentes están hablando sobre la quiebra inminente de Estados Unidos. ¿Cómo evitar que te roben la energía? Bueno, simplemente no andar con personas que te roban la energía, ser solo, solitario. Tener gato, como yo. Tengo gato, no tengo amigos, no tengo nada, ahí estoy libre de los problemas. Simple. El velo ya se cayó, pero no para todos. Para algunos sí, para otros no. Lo que tienen que entender es que la gente que está en la matriz de control, dentro de la matriz de control, y los bots que están encarnados, para ellos nunca va a caer el velo, solo por una minoría. Y ese es el problema. Esa minoría está dividida en un factor importante. Nunca se olvide una frase bíblica de Jesús, creo que de Jesús, no sé si es de él. Muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Por qué? Dentro del mundo místico, yo tengo una infinidad de personas que se dicen mística esotérica, pero hacen mierda todos los días. Entonces, muchos serán llamados, pero muy pocos los elegidos porque no tienen patrón de energía, no tienen conciencia, no tienen frecuencia, no tienen el recto vivir, recto actuar, que es el gradiente de confiabilidad. Entonces, técnicamente, el llamado ya fue hecho. Lo escucha quien quiere y lo sigue quien desea. Entonces, hoy, a nivel de evacuación planetaria, uno habla en 2,6%, 2,8%, 2,4%, 5%, está por ahí. O sea, estamos abajo del 3% de personas con conciencia que podrían salir hoy del planeta e ir directamente al cuerpo criogénico, fuera del simulador o a las naves orbitales que están aquí fuera. ¿Por qué? Porque el resto de las personas están tan atrapados al apego, a las mentiras, a la religión, al dogma, a la sumisión, que no tienen cómo vivir fuera de ese patrón. Entonces, infelizmente, pocos serán los elegidos. Esa es la triste realidad. Muy bien, gente. Entonces, hasta un próximo video. Este va a quedar salvo, grabado y después va para la plataforma. Y voy a ver otros asuntos interesantes para conversar con ustedes. Saludos a todos. Buen descanso. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.